Magia draconiana. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un capítulo más de Pláticas Ocultas, un podcast para aprender de brujería, hechicería, ocultismo, desarrollar algún don y más. El día de hoy les tengo un tema que a lo mejor no muchos los tienen presente, o a veces hay gente que ni siquiera lo considera en su práctica, pero es un tema hiper interesante y sin darle más vuelta. Es magia draconiana, magia con dragones, y para eso tengo una persona extremadamente especializada en ese tema. Moira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno que estás por acá. Tú das clases en Casa de Círculo de Brujas, ¿cierto? Así es. Ok, entonces también das cursos de magia draconiana. ¿Y de qué más das cursos? Doy cursos de magia negra, magia con Ogham. Actualmente vamos a empezar un curso de lo que es magia celta. También doy un poquito de magia con vudú, formación de diosas oscuras, algunos talleres sobre pues pócimas de amor, talleres de la rueda del año. Wow. También he dado cursos de magia vinculativa. Super crack. Sí, algo así. Ojalá estés por acá bastantes veces. Oye, pues entonces, antes de empezar, me gustaría muchísimo que le dijeras a la gente, pues, quién eres, a qué te dedicas y cómo te pueden encontrar en redes sociales. Ok, bueno. Pues yo soy docente de la escuela de Casa Círculo de Brujas. Ahí llevo ya 3 años dando clases. Pues en realidad, bueno, de los cursos que ya he mencionado, pero pues me puedes encontrar como WitchGuard. Y bueno, pues en la página de la escuela aparezco como Gaby Moira. Súper. ¿Tú das como algún tipo de servicio, además de tus clases, o solamente das clases? No, solamente doy clases. O sea, son los cursos, las formaciones, rituales, talleres. Ok. Súper bien, súper bien. Ok. Bueno, antes, para arrancar ya con esto, que, bueno, hablamos ahorita un poquito fuera de cuadro y yo me quedé súper sorprendida de lo interesante que es este tema. Entonces, antes me encantaría saber qué fue lo que te llevó a ti a practicar en sí brujería y qué fue lo que te llevó específicamente a magia draconiana. Ok, mira, pues yo en realidad empecé mi sendero de la magia en el 2009, o sea, es un sendero que empecé solitario. Empecé justamente a practicar la tradición Wicca. Entonces de ahí, pues la verdad es que me inicié solita, ¿no? Hasta recordando cómo fue todo mi proceso de iniciación, mis herramientas, ¿no? Incluso yo he comentado siempre, orgullosamente, ¿no? Como de una de mis herramientas, pues fue simplemente un cuchillo, ¿no? Okay. Entonces ese cuchillo, el que tú le das como este poder energético, ¿no? Que no por ser un cuchillo no significaba que no tenía poder para mí, ¿no? Y lo cargas específicamente con ciertos rituales, con ciertas energías. Entonces, bueno, yo empecé la verdad es que muy chica por aquí y bueno, desde el 2009 estoy en esto. Y aparte, bueno, el sendero draconiano pues me llamó hace como más de 10 años, poco más de 10 años. Wow. Y pues de ahí la verdad es que es una práctica continua, ¿no? Y además, práctica continua que te va dando como cierta transformación y diversidad a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque no todo lo sabes y además no todo piensas que ya lo viviste, sino siempre hay cosas que te sorprenden. Increíble. Y de todas las experiencias que has tenido, digo, o sea, por ejemplo, conoces de magia negra, conoces las prácticas ahora que tienes y estos cursos de diosas oscuras, etcétera. O sea, no nada más en el aspecto con este tipo de práctica que es la magia con dragones, sino que en general, ¿has tenido alguna experiencia muy fuerte o que te hayas asustado o que incluso te haya hecho pensar así como de no sé si quiero seguir en esto? ¿En algún momento has tenido alguna experiencia así? Pues mira, dudar no, al contrario, sí hubo una ocasión, que esa no se me olvida, incluso sí, luego hasta la cuento a mis alumnos, ¿no? Pero sí hubo una ocasión en donde estaba yo muy metida, estaba yo combinando ciertas energías, al mismo tiempo estaba yo dando los cursos más fuertes y estaba en plena madrugada, ¿no? En la oscuridad total, revisando material, viendo imágenes y todo. Me duermo, me voy a la cama, me duermo y enseguida percibo como mi cama, o sea, hasta dudé, dije, ¿soy yo o es mi cama? ¿Qué pasa? Esa vibración, totalmente estaba yo saltando, ¿sabes? No me dio nada de miedo. Pero previo a eso, antes, sentí como mi cama se movió. Yo dije, a lo mejor es uno de mis gatos. Y dije, no, esta no es uno de mis gatos, ¿no? Entonces volví a cerrar mis ojos y percibo cómo en realidad yo estaba saltando,
¿sabes? Estaba vibrando más bien, pero así en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que en ningún momento me dio miedo, al contrario, me dio mucho gusto y dije, claro, por supuesto, lo estoy haciendo bien. Entonces, estaba conectando, ¿sabes? Y además te digo que las energías estaba yo en su totalidad, tanto espiritualmente como físicamente, yo trabajando mucho con eso, y fue como un sí, ¿no? Lo estás logrando, estás conectando. Wow. Eso para mí, la verdad es que el sentir cómo mi cuerpo estaba oscilando fue así, wow, ¿no? Y eso y muchas otras cosas, por ejemplo, los sueños. En los sueños hasta me sucede antes de empezar alguno de mis cursos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de dragones. Antes de empezar mis cursos, 2 meses antes o un par de meses, ¿no? Ya me empiezan a llegar como estos flashazos y estas conexiones con ellos. Okay. Entonces sí, incluso en las meditaciones es muy fácil que yo conecte con ellos. Entonces sí, definitivamente es impactante. O sea, sí es impactante porque además te corroboras que realmente existe esta energía y que sí lo estás trabajando. Ok, cuando dices ellos, ¿a quiénes te refieres? A los dragones o cualquier entidad que en ese momento estés trabajando. Cuando te pasó eso, ¿con quién estabas trabajando? ¿Con qué estabas trabajando? ¿Qué estabas haciendo? Estaba yo trabajando con diosas oscuras, ¿sabes? Pero también al mismo tiempo estaba yo haciendo una devoción con Baphomet. Ok. Sí. Qué bueno, qué cool. ¡Qué locura! Sí. Ok, pero eso está bueno, ¿no? Porque, o sea, creo que de repente la gente pudiera pensar como si me va a pasar algo, me voy a asustar, entonces como ¿para qué lo haces, no? O sea, eso también está bueno que ya estabas tú como ya preparada para eso. Sí, claro. Y sucede, ¿no? Que al final algo sucede o algo pasa y entonces la gente se asusta y se va. Claro. ¿No? O hay muchos que, por ejemplo, dicen, es que yo no medito porque entonces me voy. Y yo siempre les digo, o sea, ¿si te vas a dónde? O sea, no existe eso que te vas y ya no regresas, ¿no? Sucede, ¿no? Pero sí puede haber ambos polos, ¿no? En que a lo mejor corran, ¿no? Corras y dices, no, ya no. O que en realidad digas, te dé gusto y dices, wow, o sea, sí estoy haciendo algo. Claro. Muy bien. Oye, adentrándonos un poco más a la materia, ¿tú cómo puedes describir la magia draconiana? Bien, pues la magia con dragones es denominada como magia draconiana, y la magia draconiana se sobreentiende que es como el arte de ver, ¿sabes? Porque dragón significa justo eso, ver, observar, parpadear, y entonces es parte de esto del arte de ver las barreras que separan las dimensiones de los mundos. Entonces esta práctica en realidad conlleva mucho el trabajo del empoderamiento, del autoconocimiento, ¿sabes? Como te conecta mucho, como te da paz interior, y además te lleva a este camino como a encarar tu propia luz, porque a lo mejor también trabajas con esta parte caótica y tu parte oscura. Claro, o sea, pero ¿funciona este tipo de práctica únicamente como para este autoconocimiento o también se pueden hacer otras cosas como, pues no sé, algún tipo de trabajo en especial, o nada más eso es para ti únicamente, o puede ser también más externo? No, por supuesto, es interno y externo. En realidad el mago draconiano se prepara primero de manera interna, porque justamente como es una práctica que realmente te da mucha visualización, lo que primero tienes que es como mirar hacia adentro. Que se dice que es cuando tú enciendes tu fuego interno o el dragón interno. Y es como esta parte de la visibilidad, como de quitarte esas nieblas para poder ver hacia el exterior. Y entonces, una vez que el mago ya despierta este fuego interno o este dragón interno, entonces ya te das como para trabajar con el dragón externo. Y pues sí, conlleva como hacer muchas prácticas, ¿no? Hechizos y muchos trabajos mágicos. Ok. Ahora, ¿cómo crees tú que se diferencie entre otras prácticas de otras ramas de brujería, etcétera, y de magia? O sea, por ejemplo, de la magia ceremonial, magia caos, brujería tradicional, ¿cómo se diferencia entre ellas? ¿O es como parte de? Sí, sabes que son parte de eso, es un complemento. O sea, la magia draconiana no te trabaja solamente con una rama o como específicamente los dragones, porque son en realidad como todo ese conjunto de esencias de estas fuerzas elementales. Entonces no solo trabajas como la magia con dragones también, sino también se trabaja con la magia elemental, con la brujería tradicional, ¿sí? Es esta parte en donde también trabajas ciertas técnicas como magia sexual, el kundalini, ¿no? Magia con sangre. Entonces, en realidad es como una combinación de un todo. Ok. ¿Y los dragones qué son? ¿Y cómo forman parte de esta práctica? O sea, ¿son
¿Son entidades? ¿Son a lo mejor un arquetipo? ¿Es una energía? ¿Qué son los dragones? Pues mira, en realidad en el mundo moderno los dragones pueden parecer como un simple producto de la fantasía, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad no, es que la historia mitológica ha ido como a lo largo de los tiempos. Entonces, en cualquier parte del mundo se encuentran estas culturas antiguas que tienen historias de dragones. Entonces, pues no es tan solo como un arquetipo, sino más bien en realidad son seres celestiales. O sea, son seres que al final los vas a encontrar en el astral, en el cosmos. Pero obvio, ¿no? O sea, para ello, pues sí, tú tienes que emplear ciertas prácticas y desarrollar ciertas facultades. Como que facultades como a lo mejor meditaciones, viajes astrales, trabajar con la clarividencia, ¿no? Dependiendo. La verdad es que el mago draconiano sufre diferentes procesos. Y todas las personas que practican los adeptos, en realidad pues van a diferentes pasos, a diferentes procesos, y cada uno son diferentes. Claro. Ahora, a ver, o sea, yo había leído un poco, y porque realmente no es una práctica que lleve en este momento. Después de esta plática de la que tuvimos hace rato, yo así de convencida, pero que sí me quisiera acercar. Pero también veía que eran como estas fuerzas como primordiales del universo, que era lo que platicabas, ¿no? Ahora, hay diferentes culturas, mitologías que hayan sido parte de, o sea, ¿realmente están presentes en todas? ¿Y en cuáles crees tú que son como de, aquí la gente no lo tiene tan presente, pero aquí estaban hablando de dragones? O sea, en la historia, en su mitología, etcétera, lo ven como a lo mejor algún dios, alguna criatura, pero realmente están hablando de dragones. ¿Hay algún ejemplo que tengas así tú en mente? Sí, por supuesto, hay un montón, ¿sabes? Porque en todo el mundo, te comento, hay la cultura y están las historias de los dragones. Por ejemplo, te voy a comentar, en la mitología nórdica encontramos un dragón llamado Nidhogg, y entonces Nidhogg es representado como el dragón que se encuentra devorando las raíces del Yggdrasil, ¿no? El árbol de la vida. Entonces, hay otro, por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿sí? Está este dragón que es Apep, y entonces Apep es en esa lucha constante de devorar al sol, ¿no? Y encarcelar al dios Ra para llevarlo a la oscuridad del inframundo, y entonces causar esta parte del desequilibrio en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, en realidad sí encuentras muchísimas. En la mitología griega, por ejemplo, se encuentran estos dragones que generalmente son guardianes de tesoros, y la mayoría se representan como guardianes, o como más bien como seres feroces, uh-huh, ¿no? Y por ejemplo, en la mitología nórdica también puedes encontrar esta parte en donde son dragones fuertes, son criaturas muy fuertes, pero que tienen esta parte como de crear, o más bien tener esta forma humana, pero también esta representación importante entre la creación, o entre la muerte y la resurrección. Sí, por ejemplo, hay en la mitología del origen de Babilonia, hay esta parte de Marduk y Tiamat. Marduk siendo un dios solar, y Tiamat siendo realmente como la madre de los dioses, y además como esta parte primigenia del caos. Y entonces esta lucha constante entre el equilibrio del mundo, o el orden y el desorden. Entonces sí está presente desde el lejano oriente hasta las culturas mesoamericanas. Siempre han estado presentes los dragones. Por ejemplo, en la cultura china, ¿no? En la cultura china siempre los ha manejado como estos seres benevolentes, ¿no? Estos seres que aportan esta parte de la energía, de la abundancia, energía de conocimiento y de sabiduría, ¿no? O sea, son como más celestiales. Uh-huh. Pero te comento, o sea, en todo el mundo, independientemente como de cómo es que no los hayan o cómo se representen, ¿no? Cómo se describan, porque hay muchos que se pueden describir como serpientes enormes sin alas, ¿no? Uh-huh. O cuerpos robustos muy pesados con alas, con 2 patas, con 4, con ninguna pata, ¿no? Puede uh-huh. ser con la flecha, la cola en forma de flecha, ¿no? O la punta de la cola con púas, ¿no? Uh-huh. Independiente, pero muy independiente de cómo se nos hayan descrito estos dragones, han estado presentes a lo largo de muchos tiempos. Entonces, imagínate, son seres guardianes de tesoros, y el tesoro que más resguardan en sí es el del conocimiento.
porque imagínate, o sea, son seres longevos. Cuánta sabiduría, ¿no? Es una sabiduría extrema que ninguna criatura en realidad o sobresale en cualquier criatura que pueda estar sobre la tierra. Claro. Entonces tú te puedes acercar a ellos como con una intención de aumentar esa sabiduría, porque por ejemplo eso yo lo veo mucho en personas que se acercan a incluso a demonios, ¿no? Que lo hacen es que yo quiero aumentar mi conocimiento, quiero no sé qué, y se van acercando a diferentes tipos de demonios, incluso los que están ahí en el Goetia. Entonces no sé si eso puede hacerse con los dragones. Sí, por supuesto, sí. Okay, antes de preguntarte cómo sería eso y adentrarnos un poco más en los dragones en sí, ¿qué piensas tú o qué le dirías a la gente que a lo mejor incluso que tienen esta apertura a cosas nuevas, a cosas súper interesantes, que a lo mejor pues están dispuestos a quitarse como pues estos sesgos que existen que de repente tenemos? Por ejemplo, el de los dragones, que es como es totalmente fantasía, pues es el concepto que tienen de pues videojuegos, películas, libros, etcétera. ¿Qué le dirías a esas personas que creen que los dragones simplemente son una cosa pues fantasiosa y que la gente que quiere acercarse a ellos es como de pues nada que ver, porque traen ese sesgo que hasta a lo mejor Disney nos ha dañado mucho, ¿no? Sí, mira, existen varias narrativas que relatan simbólicamente como esta parte del mito del dragón y el héroe, ¿no? En donde no es más que como un arquetipo que se representa o se ha representado en varias culturas o en varias tradiciones. Y esto es porque en estos mitos se pone al dragón o se maneja al dragón como caótico, ¿no? Como el desorden, como lo oscuro, como lo peligroso, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, o sea, una de las mitos, ya lo platicamos, es Marduk y Tiamat, ¿no? U otro, por ejemplo, en la mitología cristiana, ¿sí? Es esta parte como de, no sé si has escuchado, San Jorge y el dragón, en donde este santo salva a la princesa y al pueblo del dragón, ¿no? Entonces, en realidad, estos dragones han sido como guardianes de tesoros, ¿no? De conocimiento, pero aparte, ¿sabes? Es como esta parte de custodia, porque custodian los 4 puntos cardinales y también pueden custodiar los bosques, pueden custodiar los volcanes, el cielo, el mar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es un todo en realidad. Y como nosotros, digo, ¿qué pasa? Sientes como esta parte del llamado. En realidad los dragones te pueden ayudar de muchas maneras. Uh-huh. Y también pueden ser un guardián protector. Pero es un ser al que sí hay que respetar mucho y aparte es muy importante saber cómo trabajar con él. Ok. Oye, ¿en algún momento se ha tenido como alguna representación, o sea, de que alguien los haya visto? ¿Es posible que alguien los haya visto? Es que yo tengo una anécdota que no es mía, no me pertenece. Es de un amigo, productor de este programa también, Alcoris, que en algún momento me contó que vio era como una serpiente, ¿no? Que era la serpiente emplumada, que la vio no me acuerdo si eran unas montañas, pero recuerdo que me cuenta eso, y ahorita que tú me comentas esto, pues para mí me suena que vi un dragón, pero no sé si eso es posible, eso sí pasa, o si son seres que únicamente podemos encontrar en el otro astral. No, sí pasa. Sí pasa, pero ¿sabes? Es o sea, si ya lo viste y no lo has estado trabajando, es un llamado. Uh-huh. O sea, al final te hacen el llamado, ¿no? Es como cuando dicen alguna deidad, o sea, te está tocando la puerta, no es tanto como que tú la busques, sino, o sea, sí te llama, ¿no? Y lo mismo sucede con los dragones. Entonces, sí, por supuesto, o sea, nos pasa incluso en los rituales que hemos hecho, en las clases nos pasa, ¿no? En los rituales sucede que ya cuando vemos, ya observas la foto y entonces nos dices, oye, ¿ya viste? Aquí estaba presente el dragón, ¿no? Uh-huh. Y en esos rituales y en muchísimos más, ¿no? O sea, sí ha sucedido. En los sueños, por ejemplo, y el punto es justo como vas abriendo tu percepción, por supuesto que vas recibiendo más la energía y todo esto que te va transmitiendo los mensajes del propio dragón. Bueno, ahí tiene la respuesta el queridísimo productor Alcoris. Muy bien. Oye, pasándonos ahora sí que al siguiente paso. Quiero conocer un poco más y entender más como la energía de los dragones, pero para todo esto estoy viendo que la práctica es muy compleja. Tú dices que tú das estos cursos, ¿no? ¿Qué es lo que ven en los cursos? ¿Cómo cuántos niveles son? ¿O cómo se empieza? ¿Qué tan complejo es? Si nos puedes contar un poco de eso, también creo que nos puede dar un poco de guía de la complejidad de esta práctica. Sí, claro.
Mira, el curso en realidad es una formación, ¿sí? Porque en realidad te orienta hacia la magia draconiana. A veces nos pueden como contar sobre la magia con dragones, pero ya la manejan como una magia draconiana, como si ya fuera realmente la corriente completa ahí. Y sucede lo contrario. La verdad es que tienes que ir como por pasos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la casa, yo doy esta formación que comprende 3 niveles. Y estos niveles, el primer nivel es justo magia con dragones, ¿no? Como si fuera como Dragones 1, el kinder, ¿no? De dragones, en donde realmente ves todo lo que son las bases de alta magia. Y entonces comprende justo desde abajo, ¿no? Desde saber cómo se trabaja con su energía, qué tipos de dragones son, ¿no? Y vas como creando una herramienta, creando una personalidad mágica, ¿no? Descubriéndote también, porque hay muchos que, pues generalmente a lo mejor se pueden quedar en el primer nivel y no avanzar como a lo mejor en el segundo, ¿no? El segundo nivel, ¿de qué va? El segundo nivel se trata del sendero del chamán. Y entonces en este nivel es donde ya el mago draconiano, una vez ya cuando trabaja con todas sus herramientas o cuando ya las tiene, empieza como a crear esta parte de su formación en la magia, en los hechizos, ya en la parte práctica, ¿no? Y es como ahí empiezas ya a combinar muchísimas más cosas, la magia elemental, la herbolaria, ¿no? Y por ejemplo en el tercer nivel ya es porque en realidad ya trabajaste mucho con esta parte meditativa, bueno, en realidad no se deja de trabajar, pero ya es cuando tú ya estás en otro nivel de conciencia y además ya estás muy conectado con esta parte, ¿no? Estos seres. Y en realidad este nivel, el tercer nivel, se maneja como magia draconiana, el sendero del caos, ¿sí? Y entonces aquí ya es donde te vas orientando un poquito hacia el sendero oscuro, ¿no? El sendero de la mano izquierda. Pero si quieres en un momentito más hablamos de eso. Ok. A ver, nada más para entender un poco, o sea, ¿cuál es la relación de esta práctica con la alta magia? O sea, ¿cómo es que se conectan o es necesario uno para el otro? Es un complemento, porque en realidad la alta magia justo trabaja con esta parte del astral, ¿sí? Uh-huh. Con esta magia cósmica, ¿sí? Que de hacia arriba desciende, ¿no? No es como la baja magia, que la baja magia es natural, es esta parte también que trabaja un poco con la parte del plano material, ¿no? Y la alta magia no. Entonces, las bases, por eso se dice bases de alta magia, porque en realidad tú empiezas a fabricar tus propias herramientas. Por ejemplo, ¿qué se ve en el nivel 1? En el nivel 1, el adepto lo que hace es crear sus propias herramientas y las crea cargándolas energéticamente. No es solo como trabajar con tu pentáculo y con la copa y decir, ok, las consagro y entonces ya son mis herramientas. No, es todo un trabajo desde que inicias el nivel 1, desde que inicias por este sendero, no dejas de trabajar cargando tus herramientas. Y de esta manera creas como un vínculo entre tú y tu herramienta. Y no es solo eso, como diciendo, por ejemplo, la copa, te hago un ejemplo, la copa representa esta parte emocional, esta parte de la intuición, esta parte que te conecta con la energía femenina. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Es como darle en específico una intención a esa herramienta. ¿Qué es lo que yo necesito de la copa? ¿Qué es lo que yo necesito que me dé esta herramienta para mí? ¿No? Como más conexión, a lo mejor más elevación de la conciencia, más conectar con mi intuición, ¿no? Ciertas cosas que tú puedes atribuirle a tu herramienta. Y entonces el punto es estar trabajando en ella. ¿Para qué? Para que al final, cuando el mago draconiano necesite sus herramientas, no, a lo mejor físicamente no las va a tener, ¿verdad? Pero sí, al final las bajas del astral. Es como esta parte en donde tienes un amuleto o tienes como esta parte de la protección y no físicamente, ¿no? Sino que realmente la bajas del astral y es como ya puedes como usarla o de una u otra forma manejarla como centro de tu poder. Y bueno, así es como se va trabajando por niveles. Ok. Y bueno, y te digo, en realidad el nivel 1 comprende justo eso, la fabricación de sus herramientas, energetizarlas, consagrarlas y presentarlas. En este nivel se cierra con un ritual de consagración y presentación de las herramientas. Entonces te asumes como tal, como mago draconiano, y entonces presentas todas tus herramientas.
¿no? Okay. Para ello, bueno, sí, por supuesto que desde el nivel 1 se va trabajando con esta parte de los estados meditativos. La magia draconiana es un sendero que no cualquiera en realidad está listo para recorrer, ¿sabes? Y no es para cualquiera en realidad. Porque esto conlleva mucho como, decisión. No es una magia que tú estés como titubes, ¿no? Y en realidad así es la presencia del dragón, ¿no? La presencia del dragón es en realidad es alguien fuerte, alguien decisivo, alguien, ¿no? Alguien valiente, ¿no? O sea, sí, imponente, ¿no? Entonces es como esta parte en donde no puedes titubear, ¿no? Y además se necesita como esta parte de concentración, decisión y mucha fuerza de voluntad. Por ejemplo, fíjate, una de las prácticas muy importantes que se les pide al inicio del primer nivel es hacer muchas meditaciones y muchos ejercicios para disminuir el ruido mental. Porque no hay, de verdad, yo pienso que no hay cosa más difícil que callar la mente. Uf, ¿no? El totalmente. silenciar la mente, ¿no? Es algo bien cañón. Y entonces justo es eso, todo el ruido mental que tenemos, ¿no? Y eso es lo que te hace que en realidad tú no fluyas o no puedas escuchar realmente algunos de los mensajes que se tienen. Ok. A ver, por pasos. Yo considero que la alta magia, pues, requiere de un nivel ya muy avanzado, ¿no? No es como que quiero empezar a practicar magia, voy a empezar ahí. O sea, no puedes empezar ahí. O sea, como yo lo veo, a lo mejor existen puntos de vista distintos, no lo sé, puedo equivocarme, pero considero que es como un punto ya más avanzado dentro de las prácticas, ¿no? Sin embargo, es lo de los primeros pasos que se dan aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan avanzado debes estar o qué tanta experiencia debes tener previo a meterte a una práctica con dragones? Sí tienes que ya tener conocimientos, definitivamente, al menos de la brujería tradicional, ¿no? Okay. O sea, sí. ¿Por qué? Pues porque al final sí tienes que comprender que hay magia, hay seres superiores, ¿no? Que está la magia elemental, que es como la magia básica para poder comprender muchísimas más cosas, ¿no? Entonces sí tendrías que tener como alguna base, ¿no? De magia para poder como recorrer este sendero. Claro. Ahora, mencionas que no todos terminan como ese primer paso, ese primer curso. ¿Qué es lo que los frena? O sea, ¿qué es lo que hace que no lo quieran o no puedan terminarlo? ¿Sabes qué pasa? En este sendero draconiano es como justamente haces un viaje hacia ti, ¿no? Que va desde el interior hasta el exterior, ¿no? A veces bromeamos como con esta parte de que el dragón te da unas revolcadas durante el sendero, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, que te comento que yo llevo más de 10 años en realmente practicando la magia draconiana, todo es diferente. Por ejemplo, cuando yo doy estas formaciones, sabes que se tienen experiencias muy diferentes, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, hay incluso adeptos que no terminan en realidad el sendero, ¿no? Y a lo mejor no está mal, sino que todos vamos como en un proceso muy diferente, ¿no? ¿Qué sucede aquí? O sea, en realidad cuando que decimos que te revuelca el dragón, pues es que en realidad son energías que justamente te orientan, te comentaba, es como el arte de ver de adentro hacia afuera. Y por ejemplo, hay algunas personas que tenemos o se tienen como esta parte de tener un globo de cristal, ¿no? En donde este globo de cristal está cubierto por ciertas neblinas. ¿Y las neblinas quién las origina? Uno mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a través de esta neblina, como esta imagen de esta neblina, tú puedes como observar solo el contorno del mundo exterior. Pero justamente el contorno del mundo exterior es como esta parte que tú percibes de ese mundo reflejada en ti. Y entonces sucede que te ves o se llega a ver esta persona envuelta en una burbuja de autocontemplación, en donde la percepción del mundo exterior es solamente su reflejo. Y entonces para eso fuerte, es como, sí. Esa es su realidad, ¿sabes? Y entonces eso justo, esa parte del exterior es lo que se le llama caos. Y la parte desconocida es el lado oscuro. Y entonces, ¿qué sucede? El humano constantemente estamos como reinventándonos. Cuando tú sueles estarte reinventando constantemente, haces que la energía fluya a través de tu esencia.
Y entonces, como es una reinventación y estamos en constante movimiento, la realidad va cambiando constantemente. Y entonces la realidad ya no se vuelve realidad, sino entonces por eso es que el orden se vuelve solamente una ilusión. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, pues es que esa es justo como la parte en donde, fíjate, la magia draconiana se fundamenta mucho, se basa muchísimo en la magia hermética. Y entonces la magia hermética, ¿qué sucede? Igual que la magia draconiana, busca la trascendencia del ser, ¿sí? Uh-huh. No solo de manera espiritual, sino de manera también física, uh-huh. ¿no? Y por ejemplo, fíjate, esta serpiente alada se refleja mucho en el principio hermético que dice que como es arriba es abajo, uh-huh. ¿no? ¿Y qué es esto? Es simplemente como te habla de la correspondencia del macrocosmos y del mundo del microcosmos, que todo lo que esté sucediendo, todo lo que se refleje en el plano espiritual, también puede ser impactado en el plano tanto material como físico. Y justo de eso se trata la corriente draconiana, ¿no? Como... ¿Qué tal? ¿Viste? Sí. Nunca me pasa esto con estas velas y ya van 2 veces que pasa. Ah, son los dragones. Sí. Qué padre. Ojalá haya quedado ahí grabado. Qué chido. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ok. A ver, es que son muchísimas cosas. O sea, creo que como un primer paso, antes de empezar a practicar como cosas, pues sí, más externas, sería como pues también autocontrol, ¿no? Autoconocimiento. Y eso que dices de la revolcada, a mí me encanta porque de repente como que queremos conseguir cosas, no sé, positivas, queremos cambiar nuestro camino, queremos cambiar nuestra vida, queremos hacer cosas hiper distintas, queremos modificar nuestra realidad, pero queremos que todo sea bonito, ¿sabes? Entonces de repente, no sé, uno pide orden en su vida, pide que la gente que le rodea pues no le traicione, que sean buenas personas, y durante ese como camino de repente pierdes personas, las tienes que perder y tienes que sufrir ese dolor, ¿no? Entonces son como procesos distintos, obviamente eso es un ejemplo diferente, pero son procesos que son bien complicados y el decir a la gente es como de, lo vas a sufrir un poco, a veces como que les espanta, pero a mí me encanta eso de como de te vas a revolcar, te la vas a pasar un poco mal, pues sí, pero tienes que pasarla mal para poderla pasar súper bien después, o sea, necesitas ese caos para ese orden. Me gusta mucho, me gusta muchísimo, muchísimo. Ok, ahora vamos a adentrarnos, vamos a meternos, ahora sí un poquito más para entender pues los distintos tipos de energías, dragones que puedan existir. Entonces, existen diferentes tipos de seres en esta práctica, es decir, por ejemplo, si hay dragones con energías diferentes, que no sé, a lo mejor que se puedan clasificar. Sí, los dragones en realidad te comentaba que custodian los 4 puntos cardinales. Entonces, el dragón representa en sí los 4 elementos en él. Siendo así, por ejemplo, las alas representan el elemento aire, ¿sí? Las crestas representan el elemento agua. El cuerpo en sí representa el elemento tierra y el aliento representa el elemento fuego. Entonces, en unión y en su transformación es el espíritu total. Entonces, sí, por supuesto, o sea, hay ciertos dragones, por ejemplo, tenemos los dragones elementales, ¿sí? Estos dragones de agua, de aire, de fuego, de tierra, ¿sí? Y se clasifican por familias, ¿sí? Por ejemplo, los dragones de tierra se conocen como los dragones de la familia Grael. Los dragones de agua son los de la familia Naelian. Los dragones del fuego son de la familia Fafnir. ¿Y qué otro me falta? Los dragones de aire son la familia Sairis, ¿sí? Los dragones del espíritu, bien, pues son los Auroboros, ¿sí? Que es esta parte de la serpiente que realmente está moviendo su cola, ¿no? Y que en realidad representa esta parte de la creación y del constante vaivén de la vida, entre la muerte, la vida y la resurrección, la muerte. Entonces, esta parte del Aurobor representa eso. Ok, ¿y tú trabajas con algún linaje en particular? O sea, no sé, a lo mejor si hay elementales, oscuros, de luz, no lo sé. La verdad es que trabajo con todos. Y ¿sabes? Pasa que yo voy dando la formación y voy como iniciando de cero,
¿sabes? Voy trabajando con los alumnos. O sea, yo hago también mi escudo, vuelvo a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, digo, hay ciertas herramientas, yo ya tengo mis herramientas, pero por ejemplo, hay un escudo que, digo, te comparto. Hay un escudo que se fabrica, se hace como la creación, más bien es la construcción de tu dragón guardián en el nivel 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante como este trabajo mágico, porque en realidad el adepto empieza justo como a conectarse y entonces empieza a construir y a descubrir su dragón guardián, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, yo se los manejo como fabricar un escudo es como esta parte, es el conecte, que es el vínculo hacia tu dragón guardián, ¿no? Es como te abre como de la percepción en realidad para este tipo de magia, este tipo de sendero. Pero sí, yo voy trabajando como de la mano con el alumno siempre, ¿no? O en la formación es como volver otra vez a empezar. Trabajo en realidad con todos. Es dependiendo, o sea, la energía de ciertas familias es muy diferente. O sea, tú no le vas a pedir lo mismo a un dragón de Sairis que a un dragón de Naelian, por ejemplo, ¿no? Son energías diferentes. Pero dentro de estas familias se trabajan justo con los dragones como del orden y los dragones del caos. O sea, sí, por supuesto, están las dos energías juntas, ¿no? Ya conforme vas avanzando los niveles, por supuesto que ya hay deidades draconianas, pues ya más fuertes, ¿no? En donde estamos hablando como de Tiamat, de Apep, ¿no? De Leviatán, o sea, ya son energías o ya son arquetipos realmente mucho más elevados, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, esto es como por niveles. No puedes como solamente trabajar de lleno ya con estas deidades cuando realmente es todo un sendero que recorrer. Ok, oye, a ver, lo del como el dragón guardián me llama la atención. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cada quien tiene un propio dragón o tú eliges algún dragón al que tú quieras como que generar esa conexión? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Mira, en este sendero lo que de lleno tienes que cubrir justo es un trabajo meditativo. Uh-huh. O sea, es como sí o sí tienes que meditar. Entonces, sí tienes que adentrarte. ¿Para qué? Porque la meditación, por eso te decía, es súper importante que tú te abras a realmente silenciar la mente, ¿no? Que está muy cañón. Pero silenciando la mente, ¿qué quiero decir con esto? Hay veces que nos hacemos como nuestros enredos mentales y entonces lo que hace el mago es perder como el camino. Porque, no sé, hay ciertas como situaciones que te van quitando como energía, ¿no? Uh-huh. Como esta parte de las situaciones innecesarias que le inviertes como mucha energía y eso es como te va quitando luz, ¿no? Te va quitando como visibilidad. Y encima, ¿qué sucede? Que entonces te vas como tú tapando y no te abres realmente a la percepción. Entonces, por eso es importante que como que inicies justo como en estar trabajando en esta parte del ruido mental o hacer meditaciones constantes. ¿Por qué? Porque te decía yo, el proceso no es lo mismo para todos, ¿no? Me han comentado, por ejemplo, es que yo no puedo meditar como lo hacen todos, ¿no? Ok, a lo mejor el punto no es que tú medites, a lo mejor puedes practicar otra facultad, ¿no? Uh-huh. Algunos son clarividentes, algunos son clariaudientes, ¿no? Y entonces justamente de eso se trata, que tú desarrolles otras facultades y de esa manera tú canalices. Entonces sí sucede que tú puedas como conectar de diferentes maneras. ¿Que cómo es? O sea, que si cada quien tiene un dragón, o sea, protector, o sea, o tú eliges tu camino, o sea, ¿cómo? ¿O tú eliges el dragón? O sea, sí, no, fíjate que pueden ser o un dragón guardián o pueden ser varios dragones guardianes, ¿no? Por ejemplo, es que a mí se me presenta de color rojo, a mí se me presenta como con tonos translúcidos, ¿no? Pero la verdad es que puedes tener varios dragones guardianes, ¿no? Y cómo los descubres, pues por esto, este trabajo meditativo es esencial, ¿no? Porque además también puedes trabajar con los sueños lúcidos, con los viajes astrales, ¿no? Por medio de ellos. Entonces sí te van dando como esta parte, se van manifestando poco a poco, pero el punto aquí es que tú estés abierto a esa percepción, ¿no? Por eso te digo, es muy importante que el mago no como que te encloches mucho como en algo que te reste energía y entonces si tú estás como o puedes tener la capacidad de visualizar o de seleccionar qué es lo que te va haciendo más ligero ante una evidencia o ante una conectividad, pues sí puedes tener como más mensajes que el mismo dragón te va transmitiendo, ¿no?
Wow, ok. A ver, ¿tú nos puedes dar ejemplos de, pues, entidades así draconianas y qué se le atribuye a cada una? O sea, por ejemplo, literal ejemplos. Has mencionado varios a lo largo del capítulo. Si quieres, nos puedes mencionar de esos que ya dijiste, algunos más y qué se le atribuye a cada uno. Yo tengo entendido, y a lo mejor yo me equivoco, tú me puedes aclarar, que cada una de estas entidades tienen como que se les atribuye algo muy específico y muy distinto. ¿Esto es real o no es real? Y si sí. Sí, por supuesto. Sí puede ser como algo en específico. Mira, por ejemplo, estamos hablando de una deidad muy fuerte como Leviatán, ¿no? O sea, Leviatán pues sí representa esta parte del arquetipo, del caos, ¿no? Como de las aguas caóticas, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Pero te comento, esto es como, sí, va como por niveles, pero mira, en realidad el sendero draconiano se relaciona muchísimo con el sendero de la mano izquierda. ¿Sí? No es como una ley, no hay algo como escrito que en realidad después de esto tienes que saltar, ¿no? O te tienes que formar en este tipo de magia, no, pero sí va mucho de la mano porque al final ambos buscan, te comentaba, la trascendencia del ser, ¿no? Pero también lo que tiene, por ejemplo, el sendero de la mano izquierda es trabajar muchísimo, es sumergirte o bien como explorar esta parte oscura, tu parte como caótica y además tu poder interno. ¿Sí? Y entonces sí, efectivamente, pues va subiendo como de niveles, ¿no? Y esta parte de esta deidad draconiana como Leviatán y como muchas más, hay un montón, ¿no? Sí, te va como orientando hacia realmente el descubrimiento total. Por eso te digo como, no es como, es una corriente en realidad, ¿no? Y uh-huh. Como corriente es como un total te avientas unas revolcadas, ¿no? Te avientas unas revolcadas, pues porque al final así es como debe de proyectarse, o sea, cualquier tipo en realidad de formación, si no trasciende o no sucede un cambio en tu vida, pues en realidad no estás conectando con nada. Ahora, por ejemplo, a lo mejor cada persona quiere un propósito, tiene algún propósito distinto para acercarse a los dragones. Por ejemplo, que unos quieren que sean sus aliados, unos protectores, ¿no? Otros quieren que sean guías, otros quieren que sean maestros. ¿Se puede a lo mejor hacer un ritual o acercamiento distinto para cada intención, o el simple hecho de acercarte a un dragón te da todo esto por completo? ¿Tienes que tener intenciones diferentes o cómo funciona? ¿Sabes que, bueno, antes de eso, fíjate que los dragones en sí saben, ¿no? Antes de que como que tú los llames, saben en realidad quiénes son como si fueran los merecedores, ¿sabes? De su sabiduría o de su conocimiento, ¿no? Uh-huh. Es algo bien chistoso, pero sí, por eso es que muchos o se quedan como en el camino o no terminan, ¿no? En realidad, o es muy difícil en realidad para varios, pero en sí, fíjate, las deidades, ¿no? O sea, los demonios, los espíritus, pues no son seres en realidad que tú puedas como solo apartar o como solo encerrar en un círculo de protección y ya, ¿no? Sino, no, en realidad ya, o sea, cada vez, ¿no? Vamos como en un mundo más moderno en cuestión de toda esta parte de la magia y la brujería, en donde utilizas a estos seres, pero como parte de maestros, ¿no? De tus mentores y de tus guías en el sendero. Entonces, sí, en realidad sí, o sea, no es como manejar al dragón como solo un ser de luz, ¿no? Sino en realidad comprender que es esta parte dual, ¿no? Que es esta parte del orden y esta parte del caos, ¿no? Que el dragón puede ser la matriz de la vida, pero también puede ser el útero del caos. Claro. ¿No? Y entonces, o sea, sí, definitivamente, sí existe ciertas etapas del mago draconiano en donde sí puede como tomar ciertas cualidades o cierto trabajo con diferentes tipos de dragones. Ok, ¿no? Justo te iba a preguntar, o sea, ¿existe dentro de esta práctica el sendero, pues, como de la mano izquierda, pues, y este sendero como más, pues, más de luz, etcétera? ¿Existe eso también en esta práctica, o es como de si tú te vas a adentrar a esto, tienes que saber que vas para ambas partes? Totalmente.
totalmente. O sea, sí es algo, por ejemplo, que en mis cursos, en la formación, se les dice, siempre se les dice, ¿no? Como los asusto, a veces se asustan, ¿no? Pero es justo eso, o sea, es comprender que realmente, o sea, tú no puedes salir dice, no podemos mirar la luz sin haber pasado antes, ¿no? Por tu oscuridad, esta parte. Te comento que como el globo que te digo, ¿no? Este globo de cristal que haces como tu neblina. Entonces, ¿qué sucede aquí con la magia draconiana? O sea, te permite observar, visualizar, ¿no? Como ir como quitando esa neblina para que al final tú puedas tener más visualización del mundo exterior. Fíjate, un mago draconiano tiene que ser visionario. ¿Sí? Tiene que observar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú observas y cuando estás más abierto y estás como más despierto, ¿qué pasa? Tienes más conocimiento, ¿sí? Y al tener más conocimiento, tienes más poder y tienes más fuerza. Y cuando tienes más fuerza, ¿qué sucede? Que entonces puedes realizar más cosas, ¿sí? Nosotros constantemente estamos haciendo magia todo el tiempo, ¿no? Como cuando dices, ay, deseo esto, y dices, ay, no inventes, o sea, sí pasó. ¿No? Tan simple como a mí me ha sucedido en estas últimas semanas, ¿no? Como quiero algo, por ejemplo, necesito un lugar de estacionamiento en este sitio, ¿no? Y me acaba de pasar la semana anterior, ¿no? Así de, se me olvidó comprar esto, y entonces necesito un lugar que esté justo ahí para bajarme rapidísimo, ¿no? Y te lo juro, iba dando la vuelta y dije, perfecto, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿sabes? Cualquier cosa que nosotros obtengamos a través de la magia no es más que un producto de las leyes inconscientes y de las leyes conscientes, ¿no? Que por naturaleza en realidad se dan. Claro. Y entonces te digo, ¿qué pasa con esto? O sea, el mago tiene que estar trabajando en sí mismo. Es como haces el viaje interno para poder tener percepción realmente del viaje, del mundo externo. Y entonces ahí es cuando se despierta el dragón interno, o la fuerza interna, o la luz interna, o la llama que dicen, ¿no? La llama interna, justo es eso, el despertar ese fuego, el ver, ¿no? El poder observar. Claro. Yo noto mucho, por ejemplo, que de repente la gente que se quiere meter a este tipo de prácticas, y a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene muchas inseguridades y de repente como que empiezan a dudar si le entran o no, porque en un momento primero quieren únicamente todo lo que tenga que ver con luz y todo lo que tenga que ver con algo tan aunque sea poquitito con oscuridad, ya no lo quieren, ya le tienen miedo, ya lo repelen. Y piensan que se van a hacer como malas personas o que van a llamar a 500 demonios distintos porque están haciendo algo que a lo mejor pues no es tan como de solamente luz y ya, y me parece muy complicado pensarlo para cuando son prácticas de brujería, ¿no? Y fíjate, recientemente, no sé si viste, pero ahí se hizo como que un dilema un poquito en redes, que porque una chica hizo un contenido que decía la brujería no es para todos. Y la gente como que ya sabes, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué se ponen como tipo elitistas en este rollo? Como porque yo no puedo. No es que no puedan. O sea, no es que tengas que nacer con un don extraordinario o que tengas que nacer con un lunar en la frente para que puedas ser brujo o bruja. El rollo es más bien, ¿tú vas a poder con eso? ¿Realmente quieres eso? O sea, por ejemplo, ahorita que lo comentas, es como de tienes que saber que estás entrándole como a ambas partes, ¿no? Porque no nada más es, ay, sí, voy a hablarle únicamente como a este ser celestial y todo es bonito, todo es luz. Y lo comento porque de repente a la gente le da un chorro de miedo, o sea, le da como esta inseguridad, es como de, no, ya no quiero eso, o ven mal incluso a un practicante. Por ejemplo, llegas tú y dices, no, yo estoy consciente de esto, ¿no? O yo he llamado energías oscuras. Y de repente es como de, ¿cómo puede ser? Esa chica es mala o esa practicante es mala. Y existe esto de bruja buena y bruja mala, ¿no? Y es como de, no se trata de que la brujería no sea para todos, es que realmente no todos van a poder con esas cosas. O sea, no todo el mundo puede con el concepto de que a lo mejor te estás acercando a un punto oscuro, pero eso no te va a hacer una persona mala, no te va a hacer una bruja mala, no te va a hacer tampoco que estés llamando 500 entidades malignas y van a poseer a toda tu familia. O sea, no vas a generar un karma negativo tampoco. Entonces, yo lo comento porque me parece importante, porque creo que la gente desde un inicio empiezan a juzgar cuando le empieza a decir, es que tiene su parte oscura. Y la gente como que brinca un poco. Ahora, yo no sé tú qué piensas, pero no sé si tienes como... ¿Tú qué le dirías? No sé si tienes opinión, no, más bien, ¿tú qué le dirías a esa gente que quisiera acercarse como a, pues sí, a estas energías, a estos dragones,
pero no lo hacen o desde ahorita ya que están escuchando el capítulo, están maravillosos escuchando y es como de repente es como de, ay, pero si tiene como que algo del sendero izquierdo, mejor no. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Es que no es, te digo, no es como algo que tengas que pasar justamente al sendero izquierdo, ¿no? Ahí te quedas, si tú quieres, ¿no? Uh-huh. Es como, si tú quieres. Depende, sí, por supuesto. O a lo mejor no es que si tú quieres, ¿sabes? Como, es que a lo mejor en ese momento no estás preparado, ¿no? O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que llega y dice, ay, es que sí quiero, y ya cuando escucha, no, creo que todavía no estoy listo. Y te digo, tampoco está mal, uh-huh. ¿no? O sea, unos pueden ir como fluyendo y otros a lo mejor se traban en el camino y siguen y otros simplemente se paran, ¿no? Pero fíjate, o sea, parte del trabajo en realidad de este sendero es todo lo que va pasando en tu vida. Uh-huh. O sea, es parte de, ¿no? Es como el trabajo que estás haciendo, meditativo, la gente con la que te estás relacionando, los cambios que están sucediendo, los proyectos que estás iniciando, es parte del trabajo de este sendero. O sea, es un todo, ¿sabes? No es como, por eso te digo, el adepto tiene que saber realmente cómo ir por pasos, ir silenciando su mente de tal manera que no te provoque ese ruido mental, que no te obstruya y no te permita ver cosas, ¿no? Por eso te comento, si no meditas, si no haces como un trabajo meditativo, no hay cómo. Claro. ¿No? Y aparte, o sea, son como dos premisas en este sendero. Es tener una gran fuerza de voluntad. Esa es una. Y la otra es realmente tener conciencia del espíritu. Si no tienes esas, si no tienes ambas, no vas a poder entrar al reino de los dragones, ¿no? Y por ende, a su sabiduría. Entonces, ¿qué pasa con esta fuerza de voluntad? O sea, cuando yo digo que el mago debe tener gran fuerza de voluntad, es justo como, fíjate, en el primer nivel de la formación se trabaja mucho como hacer esta parte del análisis en donde, en qué acción de mi vida o en qué ámbito de mi vida yo podría tener fuerza de voluntad para cambiar algo, ¿sí? ¿Y qué es la magia? O sea, la magia es justamente el cambiar la realidad de las cosas, uh-huh. ¿no? Y entonces justo, o sea, si tú no tienes una gran fuerza de voluntad para hacer cualquier cosa, ¿no? Tan sencilla que dices, ay, esto lo voy dejando y lo voy postergando y todo, en realidad no sucede, no pasa, ¿sí? Y entonces, justo te comentaba, o sea, el mago tiene que ser visionario, ¿para qué? Para poder, primero tienes que ver, ¿no? Y después de esto, tienes que llevarlo a cabo a la acción. ¿Para qué? Para que algo se pueda manifestar. Porque claro, de otra manera, pues no sucede. De acuerdo. Sí, o sea, yo pienso lo mismo. O sea, yo pienso en el sentido de que si alguien no está listo o no quiere meterse en ese tipo de prácticas, está bien. A lo mejor quiere nada más practicar, que hacer que hierbitas, que hacer una que otra limpia y que abre caminos. Está perfecto, no tiene nada de malo, no te hace más ni menos brujo ni bruja. Porque fíjate, también de repente he visto que la gente es como de, ay no, ella no es bruja porque no puede hacer, no sé, un trabajo así súper mega máximo brutal. Creo que no deberíamos tampoco ser justo, o sea, poner esta barrera y de que quién sí puede ser bruja, quién no puede ser bruja, o tú eres una bruja buena, tú eres una bruja mala. O sea, creo que no debería de suceder y que cada quien lleve su camino como quiera, ¿no? Sin embargo, a lo que iba es como, si tienen miedo y si tienen alguna inseguridad de que pues puedas hacerte, que te llame como el lado oscuro por hacer este tipo de cosas o por meterte a prácticas que a lo mejor tocan este tipo de senderos, como decías, no se trata que te quedes ahí, se trata de que tú haces tu propio camino como tú quieres y que simplemente pues tú lo vas a hacer y tú eres quien marca como pues el camino, ¿no? Entonces, pues quitarle esa inseguridad a la gente, ¿no? O sea, no es como, no te vas a ser una mala persona si tocas un sendero de este tipo, ¿no? Entonces, simplemente quería ayudar ese mensaje, llévenselo a casa, piénselo. Pero, ahora, tú decías que no, o sea, esto no era como para todos y sí se entiende bastante bien por qué, pero ¿qué pasa si una persona lo quiere pero no puede? Es decir, yo empiezo a practicar y yo quiero acercarme y veo que como lo que dices, ¿no? Que la energía de los dragones como que se dan cuenta si estás listo para esto o no. ¿Hay una forma o algún tipo de preparación que tú sugieras como para estas personas que a lo mejor les costara trabajo entrar? ¿O un trabajo previo a acercarse para que pues sea más probable que su camino sea pues más abierto a esta práctica?
Pues mira, yo creo que es como todos. O sea, esto te ocurre un llamado antes, ¿no? ¿Qué es un llamado tan simple que digas, es que tengo muchas visualizaciones de dragones, ¿no? Oye, soñé con un dragón. O sea, el punto es como, a lo mejor, sí, ¿no? Te da como la campanita de, hey, aquí estoy, ¿no? A mí, te comento, cuando yo, ahora esta última formación del nivel 1, tenía como un par de meses antes de iniciarla, ¿no? Y entonces se me empiezan como a manifestar, como diciendo, ya sabemos que vas a empezar otra vez la formación, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, sí sucede en donde te van llegando como esta parte de los mensajes, ¿sabes? Uno de mis sueños increíbles que tuve en este nivel, en este periodo ahorita, porque actualmente se está dando el nivel 1 ahorita en la casa, es bueno, digo, resumiendo, ¿no? El dragón se me aparece justo abajo de un vehículo, ¿no? Y era un dragón, en realidad, total, no era nada amistoso, no era, o sea, no, o sea, su figura era furia, era feroz, ¿no? Pero cuando yo abrí los ojos, ¿sabes qué pasó? Que en mi sueño, yo más bien lo veo y grité, ¡ah! ¿No? O sea, grito, y entonces digo, wow, sí, definitivamente me están diciendo, hey, ya sabemos, aquí estoy. O sea, son ciertas cosas, ¿sabes? Y en realidad el adepto no solo es como, te comento, te hacen ese llamado, los puedes soñar, los puedes visualizar. Hay gente que llega y que incluso dice, oye, es que yo siempre he sentido conexión con los dragones, ¿no? Siempre algo sucede que llega gente, ¿no? O llega gente con su dragón tatuado, cosas que... Y en realidad cuando empieza a conocer de esto, dices, wow. Y es como te digo, o sea, en realidad te das cuenta, cuando más estés sintonizando con su energía y más vas elevando esta energía, te das cuenta de que realmente siempre han estado ahí. Claro. ¿No? Por ejemplo, fíjate, esta parte como el trabajo del dragón como guías energéticos es súper importante, porque te comento, te empodera, ¿no? Te da una paz interior, ¿no? Pero también te permite como a enfrentarte con tu luz también, ¿no? Esta parte como quitar lo que te digo de la neblina, ¿no? Pero fíjate, el dragón, hay un dragón que se representa con 7 cabezas, ¿no? Y esas 7 cabezas, bueno, el número 7 esotérico es muy representativo en los misterios draconianos, porque las 7 cabezas del dragón se relacionan mucho con los 7 planetas de la astrología tradicional, y también se relaciona con los 7 cuerpos energéticos, con los chakras, ¿no? Claro. Que a través de esos chakras, ¿qué pasa? Asciende el Kundalini, ¿no? Y entonces es otro estado, es otro despertar y es otro estado, un nivel de conciencia más alto. Okay. Entonces todo está como relacionado, y sí, definitivamente como guías energéticos es una fuerza muy, 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 muy poderosa. Digo, se nota mucho que también la presencia de ellos pues impone bastante, ¿no? Y que no sé qué tanto requiera de tu atención para empezar o estar durante esta práctica. Entonces, ¿tú crees que, no sé, que se pueda compartir esta práctica con otra? A lo que voy es, a lo mejor yo practico, no sé, cualquier otra práctica mágica, otras deidades, etcétera, ¿lo puedo llevar al mismo tiempo de esto o es como requiere exclusividad? No, totalmente. Fíjate, también puedes, de hecho, no es que es necesario que también empieces a trabajar ciertas otras magias, ¿no? Está la magia con sangre, está la magia sexual, ¿no? Está esta parte de trabajar con el Kundalini, ¿no? O sea, sí, definitivamente, sí, el mago va creando, te digo, esta parte de estos niveles poco a poco, ¿no? Te comento, o sea, el trabajo meditativo, los viajes astrales, los sueños lúcidos, ¿no? El empezar como a hacer cierto tipo de prácticas, como despertar realmente tu parte... tu energía sexual, ¿no? En donde esta energía, esta magia es también como muy poderosa para poder manifestar un montón de cosas. Claro. ¿No? Pero sí, por supuesto que sí se realizan muchas prácticas más dentro de esta corriente. Ok. Actualmente, ¿tú qué prácticas llevas? O sea, ahorita, ¿qué es? O sea, en tu día a día actual, ¿qué prácticas llevas?
Ay, pues de todo. Sí, me sabes mucho. De todo, y sabes, pues porque en realidad no solo llevo esta parte de la magia draconiana, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, o sea, hay otras magias que al final las combino. Entonces, lo que es la magia roja, híjole, pues te da para un montón de cosas, ¿no? La magia vinculativa, por ejemplo, digo, te platico. La magia vinculativa no es solo como el vincularte con alguien, sino más bien es vincular las energías, o sea, es como dominar o manipular todas las energías para poder manifestar algo. Entonces, ¿qué haces? Mueves todas esas energías para poder realizar algo o para poder conseguir ciertas cosas, ¿no? Claro. Y entonces sí, te digo que la verdad es que es una combinación de un todo, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas? Bueno, la verdad es que, fíjate, hay unos dragones, por ejemplo, los dragones de Fafnir, o sea, es bien importante cuando yo doy la formación y platicamos o trabajamos realmente con este tipo de energías de los dragones de fuego. Sucede algo porque dices, pues el fuego es pasión, el fuego es amor, el fuego es fuerza, ¿no? Sí, pero también está la otra parte caótica, ¿no? ¿Qué pasa con el fuego? O sea, el fuego en sí es arrasador, ¿no? Uh-huh. El fuego no te va a decir, poquito, ¿no? Poquito, hasta aquí llegó a quemar poquito. No, es como vas, ¿no? Vas con todo, ¿no? Es abrasivo en realidad. Uh-huh. Pero también el fuego representa también esta parte destructora, pero también purificadora. Y ahí es donde otra vez, ¿no? Está la parte orden, caos, ¿no? La luz, la oscuridad. Entonces es justamente el mago tiene que estar consciente. Por eso te digo que una de las dos premisas que con las que se tiene que cumplir es esta parte del tener la fuerza de voluntad y tener la conciencia del espíritu. O sea, estar consciente realmente de que todo es como un arriba y un abajo. Claro. ¿No? Ok. Ahora, yendo un poco más hacia tu práctica y la práctica en sí de esta magia, mencionaste mucho los instrumentos que llevan, que preparan, intencionan, etcétera. ¿Qué instrumentos utilizan? Los principales y si también se puede mencionar un poco más, también más complejo. O sea, si estás un poco más avanzado, ¿incluyes nuevas herramientas o son las mismas del inicio? Sí, por supuesto. Mira, se trabajan ciertas herramientas como el báculo, ¿no? El báculo, que al final el báculo es una herramienta súper esencial porque al final te conecta con esta parte del astral, ¿no? Uh-huh. Es como haces que ascienda la energía y además cuando el mago draconiano se empodera, como llamando a esta parte del dragón, ¿no? Es como asumirte como tal con el poder, ¿no? Uh-huh. Se tiene el pentáculo, ¿no? El pentáculo que realmente representa esta parte es un catalizador súper poderoso, ¿no? Que cualquier cosa se puede trabajar sobre el pentáculo, ¿no? Y además hablando de la parte de protección y la parte del espíritu. Claro. Se trabaja con la copa, ¿no? La copa draconiana. Aquí el punto es que el mago tiene sus herramientas, pero también están las herramientas del dragón, ¿no? Y una de las herramientas del dragón es justo la copa. Entonces el mago tiene su propia copa, ¿no? Para su uso, pero está aparte la copa del dragón. En donde, ¿qué pasa? En el ritual de consagración das como la bienvenida y la presentación de tu herramienta y ahí es donde sirves como también esta parte del vino, ¿no? Que representa esta conexión y con el dragón, ¿no? También se tiene lo que es el huevo del dragón, ¿no? Uh-huh. El huevo de dragón trabaja esta parte de la tierra, de anclarte con la tierra, siendo como también consciente de la conectividad que tienes con él. Por ejemplo, fíjate, los rugidas lo que tenían es esta parte en donde ellos cargaban con un saquito, ¿no? No sé si has visto un saquito, sí. ¿No? Y en ese saquito llevaban justamente como esta parte de sus piernas, todo el conocimiento guardado en ese saco, ¿no? Entonces sí es importante. Por ejemplo, en la formación se les pide que también conlleven como esta parte del cordón y su saquito, porque al final es todas las experiencias, todas las vivencias, todo lo que tú empiezas a transformar durante este sendero es lo que vas guardando justamente ahí. Ok.
Pues hay muchísimas más herramientas, ¿no? La daga, por ejemplo, ¿no? La daga que representa esta parte de la fuerza. Te comento que, te digo, esto es algo que sí tienes tú que trabajar de manera muy personal y muy interna, ¿no? Porque al final cada mago sabe realmente lo que necesita. Y entonces el personalizar, porque aparte creas una personalidad mágica, ¿no? Entonces tienes que construirte, o sea, es un sendero que empiezas desde abajo. Empiezas a construirte y incluso adoptas esta parte de la identidad mágica, ¿no? De tu nombre. Claro. Y entonces es justamente lo mismo que sucede con el nombre mágico. Ok. Ahora, en tu día a día, ¿cuáles son como los rituales, prácticas que haces? A lo mejor, no sé si diario, pero cada semana, semanalmente. ¿Cuál es la parte de tu rutina dentro de esta magia en específico? Sí, hago rituales de invocación. Okay. Sí, o sea, en realidad se crea como la apertura igual, ¿no? Del círculo, haces como tu altar, ¿sí? El mago draconiano puede tener un altar, o a lo mejor no lo puede tener, pero sí es muy importante como empezar a crear ese vínculo con el dragón, y aparte, como trazar el camino del dragón. Cuando nosotros trazamos el camino del dragón, es como porque estás preguntando, por ejemplo, está la magia del péndulo, nosotros ocupamos mucho eso. Entonces, con la magia del péndulo, estás como preguntando si en realidad están presentes en tu hogar o en el sitio donde vas a estar, están presente la energía del dragón. Y entonces eso te da como para decir, ok, aquí están presentes, aquí a lo mejor es un lugar muy bueno para poner a lo mejor el altar. Y si no pones un altar, a lo mejor pones como algo representativo. ¿Y entonces qué hace? Esto hace que la energía en realidad del dragón descienda y se manifieste ahí. Y de una u otra manera sigas abriéndote a la percepción y a los mensajes. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago son los rituales de invocación, ¿no? Depende, no sé, lo que yo vaya como necesitando, o incluso aquí se maneja mucho las correspondencias, ¿sí? También existen los dragones planetarios, los dragones zodiacales. Y entonces ahí pues justamente vas jalando toda esta parte de la energía de la astrología draconiana, ¿no? En donde también, te digo que es como por niveles, vas viendo también esta parte de tu carta, no solo tu carta natal, sino tu carta draconiana. Y entonces la carta draconiana pues te dice un montón de cosas que van como mucho en relación hacia tus vidas pasadas. Órale. Sí, es como, es un todo. Wow, ok. Ahora, ¿cómo puedes establecer un vínculo con alguna, pues podríamos decir, entidad draconiana? ¿Se puede hacer uno específico con algún dragón? Y si sí, ¿cómo se hace? Sí, por supuesto, sí se puede hacer. Fíjate, te comento, el vínculo va desde abajo, desde el trabajar con tus herramientas, ¿no? Por ejemplo, en este nivel sí se crea y tienes que hacer como esta conectividad con tu dragón guardián, ¿sí? Empiezas como desde eso, ¿sí? Tu dragón guardián. Ya en el segundo nivel ya vas como haciendo ciertos tipos de trabajos ya más prácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Sí haces como una parte de tu ritual en donde invocas a tu dragón y tú defines en realidad la energía que tú necesitas, ¿no? De él, ¿no? Uh-huh. Es como al final haces como invocas su llamado, ¿sí? En este primer nivel invocas en realidad la presencia de todas las familias, pero en realidad el mago, o sea, como tal, en su último cierre o en su último ritual de cierre, sí tiene como la consigna de fabricar un hechizo en especial, ¿sí? Y ya aterrizando todo lo que ya se vio en ese primer nivel, ¿no? Okay. Por eso te digo que se les da un poquito de esta parte de astrología draconiana, ¿no? Donde sí influye el tomar ciertas correspondencias y todo el trabajo previo que ya se ha realizado. Ok. Ahora, ¿tú recomendarías que una persona que quiere empezar lo puede hacer solitario o es mejor acercarse a personas que lo conozcan? Por ejemplo, entrar a un curso, acercarse con alguien que ya lo practique.
Mira, lo puedes hacer solitario en realidad, o sea, no hay como algo que te impida no hacer, ¿no? Y yo creo que en realidad todas las magias, ¿no? O sea, lo puedes tú en realidad. Por supuesto, pues que es diferente cuando alguien como va orientando, pero mira, si algo yo soy como muy creyente es de que una energía colectiva definitivamente causa mucho mejores resultados para manifestar algo. Claro. Entonces, sí, por supuesto, es mejor a veces, ¿no? Como caminar un sendero acompañado, ¿no? Que hacerlo solo, ¿no? Y además, incluso los practicantes lo ven. O sea, cuando estás ahí realmente haciendo cualquier tipo de ritual, y no te digo solo de ritual, sino las meditaciones. O sea, hay meditaciones de verdad que los alumnos, ¿sí? O sea, el practicante realmente se queda sorprendido porque es a lo mejor es una meditación tan sencilla, pero dices, wow, luego se siente la energía, ¿sabes? Y digo, wow, o sea, sí te sorprende, te platicaba yo, o sea, hay veces que incluso en las fotos, ¿no? De nuestros rituales, todos dices, no inventes, mira lo que se forma aquí, ¿no? O sea, están presentes y es una energía totalmente diferente. Wow. Impone. Sí, suena totalmente. Sí. Oye, ¿y se pueden hacer como pactos, por así decirlo, con los dragones? Sí. Y sí, ¿qué implica? Sí, por supuesto que se puede. Sí se puede. O sea, fíjate, tan simple en las fabricaciones de las herramientas, ¿sí? También es válido que tú puedas, te comentaba hace un momento, de energetizas la herramienta. Y cuando tú, por ejemplo, le pones energía tuya, ¿como qué? ¿No? Ya estamos hablando de materia genética, ¿no? Esta parte de, a lo mejor, fluidos, de la sangre, ¿no? ¿Qué haces? Pues fortaleces muchísimo más tu vínculo con esa herramienta. Ahora, incluso con la deidad, ¿no? Cuando haces un ritual y haces un pacto, en realidad sellas realmente un ritual con algo, ¿no? Sí, por supuesto que fortaleces ese vínculo. ¿Qué implica? Bueno, pues en realidad como todos, ¿no? Yo creo que implica un riesgo, ¿no? Total. O sea, como todos, no es como, si practicas brujería, tú sabes que al final, pues pueden suceder varias cosas, ¿no? O pueden no suceder, nada está escrito en realidad, ni nada está probado, ¿no? Pero sí, aquí sí sucede, sí puedes hacer pactos realmente. Y bueno, esto pues ya conlleva, ¿no? Por niveles te comento, sí, por supuesto, hacer ya ceremonias que son ya más fuertes. ¿Por qué? Porque ya vas a trabajar con deidades muchísimo más fuertes. Claro. Wow. Ahora, otra de las intenciones que se puede acercar uno con un dragón, no nada más es hacer este pacto, es pedir esta protección. Habíamos comentado también que era como obtener esta sabiduría de ellos, pero ¿cómo es realmente el proceso de obtenerla? ¿Qué puede esperar una persona que quiere buscar esto? ¿Qué puede esperar? Bueno, el trabajo práctico, en realidad, como esta parte de obtener ese conocimiento, es cuando este sendero te desafía a vivir ciertas pruebas. O sea, yo creo que de ahí deriva esta parte de que tú puedas obtener conocimiento, ¿no? Porque además trabaja mucho como en esta parte de conocer tus limitantes y conocerlos y también deshacerlos, ¿no? Como esta parte de estas ideas limitantes que te van frenando o que de una u otra manera van afectando un ámbito de tu vida. Entonces de eso también se trata como el sendero draconiano, ¿no? Como de enfrentarte a ti mismo, porque al final todo el tiempo el sendero draconiano también te da como trabajar esta parte de tu oscuridad, ¿no? Esta parte de tu sombra. Y entonces de ahí, pues por ende, ¿no? Viene todo lo que es la sabiduría interna, ¿no? O sea, la sabiduría que obtienes del dragón. Claro, o sea, tú dirías que, por ejemplo, la vida de esa persona, no sé, si tiene que, no sé, a lo mejor, por decirte un ejemplo, tiene que aprender a, no sé, le teme mucho a la soledad y quiere aprender a vivir con él mismo, no lo sé, y no sé, parte de su proceso cambia y entonces empieza a, no sé, a perder gente, no es que se muera, ¿no? Sino de que empieza la gente a alejarse un poco de él para que pueda vivir esta soledad y entonces sea parte de este aprendizaje. ¿Así es como funcionaría? Sí, de hecho así es como funciona. Okay. Personalmente me sucedió. ¿Sí? Sí, ¿Cómo fue? Sí, totalmente. Sí, yo estaba en uno de mis, de hecho, justo estaba yo en una de mis formaciones de dragones y terminando así mi curso, esta formación del primer nivel, sí, totalmente mi vida cambió
en su totalidad, en extremo. Y es como, no sería como factible, ¿no? No poder decir que no fue justamente por eso. Claro. Yo estoy convencidísima de que fue parte del trabajo y del sendero que estaba yo recorriendo. Y entonces por eso te comento, o sea, sí tenemos que tener como mucha decisión, porque en realidad este sendero no es como para todos, ¿no? Porque sí es como muy difícil poder aceptar realmente que necesitan ocurrir cambios en tu vida para que puedas obtener sabiduría, como todo, ¿no? Claro. ¿No? Que dices, es que si no hubiese pasado esto, yo no me hubiera encontrado en este momento ahora. Sí. Y eso, la verdad es que yo estoy totalmente convencida de que eso pasa en mi vida, ¿no? Si no hubiera ocurrido aquel cambio tan caótico que fue para mí, ¿no? Yo no hubiera simplemente vivido un montón de cosas o no hubiera yo obtenido ciertas experiencias y mensajes de los que ahora tengo. Pero qué bonito, ¿no? Sí, qué bonito, y además es muy bonito porque yo lo puedo compartir, ¿sabes? Porque yo cuando estoy con los practicantes hablando de ello, o sea, realmente sí, son experiencias que yo puedo compartir, les puedo decir, ¿saben qué? Esto pasó, ¿no? Lo que te comentaba, ¿no? Cuando irme a dormir y realmente sentir mi cuerpo, ¿no? Decir, esto está pasando, es real, ¿no? Y poder externarlo y poder compartirlo, pues la verdad es que sí es muy, muy bonito. Wow. Sí, digo, creo que no puedes esperar que el camino, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que a lo mejor, pues tienes que estar listo para que la verdad tu vida realmente se sacuda, pero te dé esa claridad, ¿no? Y sí es importante. Ahora, mencionaste de tener un altar. O sea, se entiende que no es 100% necesario tener este altar, pero si uno tiene o quiere empezar con un altar, ¿qué es lo que se le pone a ese altar? Sí, claro, pues es que el altar, su función es realmente crear ¿qué es un altar? Es un lugar sagrado, ¿no? Es un lugar donde tú te puedes refugiar, donde tú puedes en realidad, ahí concentras toda la energía que deseas, ¿no? Muy independientemente de la deidad o de a quién se lo pongas, ¿no? Hasta incluso hay altares de personales, ¿no? Un altar de amor propio, ¿no? Que puedes ponerte, o sea, sí, ¿qué conlleva pues este altar? Un altar realmente de magia draconiana, pues sí comprende a lo mejor tener una parte representativa del dragón, ¿no? Puede ser cualquier cosa, a lo mejor puede ser una figurilla, a lo mejor puede ser una roca, algo que realmente tú sientas que ahí está simbolizando la energía y la fuerza del ser, ¿no? Claro. Por supuesto, sus herramientas. Totalmente, o sea, tienes que tener la copa, tienes que tener la daga, ¿no? Tienes que tener el huevo, o sea, esta parte en donde centralizas toda la energía, ahí haces que la energía realmente descienda y se canalice ahí, ¿no? Y más si ya vas a hacer a lo mejor un ritual mágico, un trabajo en especial, pues es importante que sí se tenga. ¿Sí? No hay como un que tú digas, si no tengo no sé, el huevo no funciona, no, pero siempre y cuando, si al final, pues puedes tú tener más poder, ¿no? Puedes tener un lugar en donde se centralice más la energía, y si pues pones todas las herramientas y todos los elementos, pues qué mejor. Claro. ¿No? Porque además se trabaja con el tener el incienso de sangre de dragón, ¿no? Se trabaja con a lo mejor tener el aceite de sangre de dragón, o sea, sí ciertas cosas que ya te van conectando más, claro, ¿no? con esta magia. Muy bien. Ahora, ya vamos para el final. Entonces, ¿qué le recomiendas a la gente que quiere iniciar? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú les puedes sugerir? Pueden ser realizando meditaciones centradas en los 4 elementos, ¿sí? Trabajando como con la magia elemental. A lo mejor dices, empezar a lo mejor con meditar con el elemento agua, ¿no? Y no solamente como meditar con el elemento agua, a lo mejor como conectando con la energía del elemento, ¿no? No solo en una meditación. A lo mejor puedes empezar a hacer baños, ¿no? A lo mejor puedes irte a un río y empezar como a conectar con esta energía, ¿no? A lo mejor con el fuego, igual, ¿no? A lo mejor puedes trabajar haciendo una meditación, ponerte una velita, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como meditaciones centralizadas en los 4 elementos. Desde ahí pudieras empezar como a conectar. Porque a lo mejor ahí puede que te llegue alguna visualización o algún mensaje que te pudiera conectar con el dragón. Ahora, wow, ¿quieres hacerlo más? Bueno, entonces te pones a lo mejor tu velita y a lo mejor alguna imagen representativa del dragón.
¿no? Entonces creo que eso te podría como ir orientando más. Y además, pues si a lo mejor tú buscas como esta parte de la conectividad, pues a lo mejor lees, ¿no? Lees un poquito como esta parte de la literatura, esta parte de la mitología, ¿no? Entonces sí, eso te puede llevar a hacer un trabajo, iniciar más bien como con esta práctica. Ok, ¿no? Y justo te iba a preguntar, aquí normalmente para la gente que sí le llamó la atención el tema, quieren empezar, ¿qué libros recomiendas tú? Sí, mira, retomando ahorita es que se me vino a la mente también. Fíjate que, te quiero comentar algo. En esta parte del primer nivel, ¿sí? Donde el practicante ya presenta y consagra sus herramientas, debe de tener, obvio, ¿no? Ya recorrió todo un camino donde te comento que hay que hacer un trabajo meditativo, sí o sí, ¿no? Uh-huh. Pero también, por ejemplo, en esta parte en donde ya saben que van a presentarse y van a presentar sus herramientas como tal, sí necesitan tener un trabajo en específico, una preparación. El mago debe de estar preparado, o sea, no solamente preparas el espacio físico donde vas a realizar tu ritual, ¿no? Que es esta parte de la preparación, limpiar tu espacio físico, uh-huh, ¿no? Y también el mago debe de hacer esta parte de la purificación, su preparación, ¿no? Antes de un ritual. ¿Cómo qué? A lo mejor, no sé, puedes meditar, o puedes hacerte un baño, uh-huh, o puedes a lo mejor estar conectando con un mantra, ¿no? Dependiendo, pero sí tienes que hacer como una preparación. ¿Por qué? Pues porque al final vas a presentarte ante esta magia, ¿no? Ante esta energía. Uh-huh. Entonces sí es como también parte de dar también inicio como tal a este sendero. Okay. ¿No? Y bueno, hablando de sí, ¿me comentabas? De los libros. ¿Qué libros recomiendas para empezar? Hay uno muy bueno que es esta parte de Arsenat, ¿no? Que es esta parte del sendero draconiano, ¿no? Este libro te va llevando justamente como al trabajo poco a poco. Aquí se hacen como mucho trabajo con las visualizaciones. Uh-huh. El trabajar con las visualizaciones te da bastante para que tú proyectes, uh-huh, algo que tú deseas y entonces se pueda manifestar. Y entonces todas estas prácticas, todas estas facultades, como te decía, la clarividencia, estar practicando, hacer viajes astrales y todo esto, te va como conllevando más a que tú te puedas abres tu percepción, ¿no? Está también los libros de Conway, ¿no? Conway realmente te va también como llevando de la mano a la par con este sendero. Y justamente es lo que te comento, es como de ir iniciando, o sea, pareciera que a veces, incluso yo se los comento a los practicantes, ¿no? Sí, a lo mejor tú ya sabes de herbolaria, a lo mejor vas a decir, ok, pero en realidad ya aterrizándola con la magia draconiana es otra cosa. Totalmente, ¿no? Porque además dices, wow, o sea, en realidad también hay dragones planetarios, o sea, que puedes ya conllevar y puedes hacer uso y combinar todas este tipo de magia y todo este tipo de facultades, o sea, es increíble. Wow, pues sí, creo que es un sendero muy bonito, es un camino muy bonito. Yo realmente no conocía mucho de lo que dices, pero está súper interesante. Yo espero que a mucha gente también, yo creo que también le resonó y seguro muchos también van a querer empezar a adentrarse un poquito más en esto. Pero antes de terminar, me encantaría que nos repitieras, número 1, ¿qué cursos das en Casa Círculo de Brujas? Para que también la gente sepa qué cursos puede encontrar contigo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estás platicando con nosotros, yo me doy cuenta que dominas muchísimos temas y estás hiper preparada. O sea, yo tomaré un curso contigo súper contenta. Entonces, para la gente que está allá afuera, si ahorita si tienes algunos en puerta, si los puedes contar, estaría buenísimo. Y cómo le pueden hacer para inscribirse, cómo pueden, y en dónde están, sobre todo, si son presenciales, online. Sí, por supuesto. Pues es ahí en Casa Círculo de Brujas, que se encuentra en Floresta 55, no me acuerdo si es A o B. Ahí en Clavería, ahí estoy yo. En realidad yo estoy los fines de semana dando estos cursos. La verdad es que me sigo, ¿no? Me sigo desde la tarde y yo termino como en la noche. Doy los cursos, doy rituales, doy talleres, ¿no? Ahorita actualmente estoy dando justamente esta magia con dragones. En más o menos como en un par de meses quizá ya iniciaríamos el
segundo nivel, que es el Sendero del Chamán, ¿no? El próximo año, definitivamente sí, este curso de magia con dragones, pues se pretende que se abra como 2 veces al año, ¿no? Ahorita próximos, pues también vamos entrando como a lo mejor con la formación de diosas oscuras. Uh-huh. Magia con Ogam, que es prácticamente magia celta con los árboles sagrados celtas, ¿sí? Osteomancia también doy, lo que es la lectura y el arrojamiento de la adivinación, el arte de la adivinación con los huesos, ¿sí? Uh-huh. Magia vudú, magia negra, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Magia vinculativa, caza bruja. Ya no me acuerdo qué otros más, pero doy un montón. ¡Ay, qué increíble! Bueno, pues ahorita generalmente estoy dando talleres, ¿no? Son talleres que realmente te vinculan con ciertas energías, con la herbolaria. Te digo que son un sinfín, que luego ya se me olvida lo que doy. No, pues es un buen... Pues creo que también supongo que cuando vas a empezar un curso lo compartes en redes sociales, ¿cierto? Así es. ¿Le puedes repetir a la gente cómo te pueden encontrar en redes sociales? Sí, por supuesto. En Instagram estoy como Witchguard, ¿sí? Okay. Y en la página del círculo aparezco como Gaby Moira. Perfecto. De todas formas va a aparecer ahí en pantalla contigo para que te puedan encontrar y que sepan dónde es. Igual en el link, la descripción, van a encontrar los links para encontrarte y más fácil te puedan dar follow. Pues muchísimas gracias. Para la gente no lo sabe, pero pasaron un chorro de cosas y hubo muchas pausas. Fue una entrevista que a lo mejor puede haber sido un poco cansada, pero la verdad es que yo la disfruté muchísimo y te agradezco muchísimo tu tiempo. De verdad, Mari. Espero que vuelvas muy pronto. Ya quedamos. Lo digo públicamente para que te sientas comprometida. Perfecto. Yo quiero tener un capítulo próximamente de Lilith. Tuvimos tuvimos un capítulo de culto a Hécate, que yo lo disfruté muchísimo ahí con Adonis. Un saludo a Adonis, que es un crack y estuvo brutal. Y quería uno de Lilith. No sabes cómo me muero por uno de Lilith. Me encantaría que fueras tú quien nos diera ese excelente capítulo. Entonces seguro la van a ver por acá muy prontito de regreso. Te acabo de comprometer de forma pública. Claro. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes que llegaron hasta este punto. Recuerden que si les gustó el capítulo, nos ayudan muchísimo si dejan su manita arriba, un comentario y con buena vibra, y que se suscriban al canal. Eso si estás en YouTube, y si estás en Spotify, nos ayuda muchísimo también que dejes tu comentario y sobre todo que le des seguir al proyecto. Recuerden que también nos encuentran en redes sociales, en Instagram y TikTok como Pláticas Ocultas, y a mí me encuentras como Mariana Maus. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.